Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchas gracias por estar aquí. Espero que lo estéis pasando fenomenal con estas reviews de Orgaz Privé. Y vamos a empezar recordando que en www.javierorgaz.com tenéis disponible toda la perfumería que estoy sacando yo y mi último lanzamiento, que lo quiero mucho. Sí, espero que esté, porque de momento estoy preparándolo todo, pero espero que sí, que para estas fechas ya haya salido. Señoras y señores, pasaros por la website, que os invito perfectísimamente, que es gratis mirar. Como siempre digo, mirar es gratis, luego ya queda de vuestra mano si os queréis hacer con algún perfumico de mi colección. Señoras y señores, empezamos con la review de esta Tower, que ya mismo... Aire del desierto marroquí 02. Está en colección, por supuestísimo, y vamos a atacarle rapidísimamente. Bueno, pues claro, ya estáis viendo, es una botella que tiene pues forma de pentágono, que además son botellas que ejecutan y realizan aquí una empresa catalana, que no voy a decir el nombre, ya bueno, mucha gente supongo que lo sabe, pero esto se hace en España, las botellas de Tower se hacen en España, y tienen peso, prestancia, y lo único que no me agrada de ellas es porque no llevan embellecedor. Y el tapón no ajusta para mi gusto lo suficientemente bien. Tienes que tirarle muy fuerte, pero aún así me falta agarre en estas... ¿Veis? Ha salido volando. Esto ha sido... No lo pienso cortar. El tapón ha salido volando. ¿Dónde está? A ver, he tenido suerte. Está aquí. Pero no hay nada preparado, ¿eh? No lo digo con animadversión ni que pase... O sea, lo digo en serio, es... Lo que es, pasa lo que pasa con estos tapones, ¿de acuerdo? Y ya está. Bueno, pues para no equivocarme, el aire del desierto marroquí, aquí, 02. Ya cuando hagáis la compra, y muchos de vosotros lo sabéis, pues llega todo pues con su cajita enlatada, todo muy mono, él lo firma, lo rubrica, bla bla bla. O sea que tampoco me quiero perder mucho más en esto. Cosas importantes de esta fragancia, pues las notas de salida, corazón y fondo, y un montón de consideraciones que tengo que hacer, porque siempre me he salido por la tangente a la hora de hablar de la perfumería de Tower, porque efectivamente sí que la tengo en colección, pero tiene muchas peculiaridades que hay que decir, tal cual, y nunca me he escondido tampoco, pero ahora llega el momento de hacerlo, porque ya que saco a la luz mi colección privé de perfumería, pues aquí está esta Tower 02 de el aire del desierto marroquí. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo. Cilantro, lavanda, petigren y comino en la salida. Jazmín, abedul, ládano y geranio en el corazón. Cedro, vetiver, pachuli, ámbar. Me dejo alguna, musgo de roble en el fondo. Así que creo que con esto ya está. Si me he dejado alguna, como sigo haciendo evolución y hablando de lo que es la fragancia, no nos preocupamos en absoluto. Ya también la tengo aquí preparadísima en el secante. Y consideraciones de esta fragancia, ya sí que la voy a tener en mano, ya llega el momento de que la tenga que coger, por supuesto, y es que tenemos una auténtica bestia parda. El concepto de perfumería que tenemos con este aire del desierto marroquí es una perfumería según conceptos, evidentemente, de Europa para el norte, ¿vale? De donde es Tower, por supuesto. Si mal no recuerdo, creo que es holandés, me parece. Y si no es holandés, me da igual de donde sea. El caso que es una perfumería muy densa, con mucho cuerpo, y ellos entienden la perfumería muy así, que tiene que ser potente y darse muchas aplicaciones. Les encanta reaplicar y echarse 50.000 atomizaciones, y así también tiene que ser. Cada cual que se eche lo que le venga en gana, siempre lo he dicho. Ahora bien, estela y proyección más de 2 metros, es brutal, aguanta perfectamente en esos 2 metros sin miedo a excederme 1 hora. A partir de ahí empieza una retracción progresiva hasta alcanzar 10 horas. Digo 10 horas, pero es el máximo, porque no voy a decir 24, ni 48, ni 36. Yo digo 10 horas y a partir de ahí sigue zumbando. No hace falta reaplicar. No hace falta reaplicar esta concentración, ni muchísimo menos, porque llega para quedarse. Ahora bien, tengo que ser muy franco, la encuentro demasiado densa para mí, con muchísimo cuerpo, y tanto en cuanto tengo que decir que me parece un soberbio perfume. En verano no lo quiero junto a mí. Yo en verano lo considero que está demasiado. En verano es demasiado concentrado, demasiado potente, atosiga y abotarga, en mi caso. Entonces es una fragancia que realmente encuentro el desempeño o en veranos fríos o en invierno puro y duro.
Salida en cilantro, petigren, lavanda y comino. Muy peculiar la combinación. No es tan al uso poder encontrarte, y voy a atomizar al aire, si me deja el ventilador, que luego me lo tira toda la cara. Pero, bueno, el vaporizador está bien, es un vaporizador correcto. Para mi gusto también es escasito, es un vaporizador escasito. La salida es una salida que es muy agradable, muy confortable, pero claro, luego lo que pasa es que tenemos la bestia que lleva dentro en su interior, sale este aire del desierto dándolo todo y te embriaga. Y te embriaga por las notas de corazón, cómo están jugadas. Va subiendo, es una fragancia que va subiendo, va creciendo y se va apoderando completamente del entorno. Bestia parda, Ládano, jazmín, abedul, geranio en el corazón, geranio con trazas de rosa que se presienten y se sienten muy mucho. Es un geranio que se siente a tope, se nota una rosa súper verde, pero que también a su vez está muy contrarrestada con el poderío del ládano que lo da todo y ya es ahí cuando empezamos a sentir resinas y se pone intensa y va creciendo y tomando mucho más cuerpo y jugando con el comino, que también está ahí, dale que te pego, haciendo que sea brutal la permanencia y la persistencia de esta fragancia, que está por encima de las 10 horas de duración. Secado cremoso, pero también no nos engañemos, está el musgo de roble que... cuidado, el tapón se iba a volver a caer. Voy a quitarle el tapón, perdonadme, pero voy a estar sin el tapón porque el tapón no aguanta y estoy moviéndome y el tapón va a salir volando y ha estado a punto ya. Bueno, una vez ha salido ya, ha caído encima del sofá y esta vez se iba a ir al suelo. Bueno, en fin, a ver, esto es una cosa negativa, pero tiene mucha cosa buena. Esta fragancia es realmente perfecta, está muy bien, porque si ya, bueno, me da juego también para poder entrar en lo que es el tema de la versatilidad. Es muy de fiesta, es muy golfa, es una fragancia para pegarte festivales, es también juvenil, es muy juvenil, lo digo en serio. O sea, esta fragancia se juega muy bien en los estadios juveniles, en los machirulos adultos y adúlteros también, pero en los juveniles es donde yo creo que se desempeña mucho mejor. No tanto en cuanto a un público más maduro ni hecho. Creo que en su justa medida estaría a partir de unos 25 años, lo digo en serio. Mira que yo no soy muy de dar edades, pero creo que la encuentro muy juvenil. No la encuentro en absoluto nada viejuna, nada de esto. Lo que iba a comentar con respecto al musgo de roble es que efectivamente ya aparece su aporte en las notas medias, con lo cual tenemos más rebufo y va subiendo más todavía en intensidad. Allá donde nos podamos pensar que efectivamente la señora fragancia, el aire del desierto, cae con el tiempo, que cae con el tiempo, por supuesto, esto es ley de vida, tiene momentos en los que sube y sube pegando un pelotazo muy fuerte, y ahí el musgo de roble está jugando la baza hiper importante con respecto a esta Tower. Amaderado en el fondo, o sea que cuando ya tengamos el secado todo súper hecho, mucho más asentada, hayan pasado las fogosidades que tiene esta aire del desierto marroquí, es donde va apareciendo el cedro junto con las notas ambaradas que van haciendo una mezcla perfecta, porque nos van dando una de cal y otra de arena. Tenemos mucha potencia especiada con toques florales que luego se van devaneando hacia lo que sería una perspectiva mucho más ambarada, dulce, pero con un toque de madera que va muy marcado por el grafito que añade de por sí la madera de cedro. Ni que decir tiene que el pachuli y el vetiver siguen jugando una baza muy verde dentro del aire del desierto marroquí. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado de este aire del desierto marroquí. Un placer poder presentaros mi colección privé, que hasta la fecha no había visto la luz, y nos vemos enseguida con un próximo vídeo. Pues puede que sea colección privé o puede que sea colección del selectivo o baratuki del Orgaz. Señoras y señores, me despido ya diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.